En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del himno Acatistos. El príncipe de los arcángeles fue enviado desde el cielo para saludar a la Madre de Dios y decirle, salve. Y cuando te vio encarnarte, oh Señor, al oír la voz angelical, quedó maravillado. Y de pie ante la Virgen, el ángel exclamó diciendo, salve, pues por ti brillará la alegría. Salve, pues por ti se borrará la maldición antigua. Salve, oh restauración del caído Adán. Salve, oh redención del llanto y de las lágrimas de Eva. Salve, oh altura inalcanzable para las mentes humanas. Salve, oh abismo insondable, aún para los ojos de los ángeles. Salve, tú que eres el trono del Rey. Salve, tú que sostienes a aquel que todo lo sostiene. Salve, oh astro que causó la aparición del sol. Salve, oh seno de la divina encarnación. Salve, pues por ti se renueva la creación. Salve, pues por ti se hizo niño el Creador. Salve, oh Virgen, novia sin novio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este segundo encuentro, a esta segunda clase del curso de Mariología. Disculpen que al principio tenía apagado el micrófono, pero como no me estaba viendo, no me daba cuenta. Y comenzamos esta vez con una oración que quizás alguno de ustedes conoce y para otros quizás es nueva, que es del himno Acatistos. Este es un himno muy, pero muy antiguo. La palabra Acatistos significa que es cantado de pie o no sentados, y es una de las más altas y célebres expresiones de la piedad mariana vinculada a la tradición bizantina. Va recorriendo como distintos momentos de la vida de María y bueno, la va alabando con una riqueza de símbolos, de expresiones realmente bellísima. Así que después les voy a compartir entre el material complementario también la posibilidad de tener distintas traducciones y algunas con introducciones y un análisis muy hermoso de la riqueza de la iglesia, de esta iglesia que Juan Pablo II decía, ojalá pudiera respirar siempre con los dos pulmones, de occidente y de oriente. Y nosotros nos podemos como enriquecer muchísimo de todo lo que son las tradiciones orientales, tanto de las iglesias católicas de rito oriental como incluso de las iglesias ortodoxas. Aun cuando no estemos lamentablemente en plena comunión, hay muchísima belleza y mucho para que nosotros podamos como enriquecernos y admirar, especialmente de las iglesias católicas de rito oriental. Y esta es una de las expresiones más hermosas. El acatistos no era muy conocido en Occidente, pero hace quizás unos 30, 40 años, Juan Pablo II empezó tal vez a veces a hacer algunas celebraciones ecuménicas o a invitar a patriarcas o a obispos de iglesias católicas de rito oriental a que concelebraran o que presidieran, como sí está permitido, dentro de las basílicas romanas o en celebraciones masivas, y así se fue difundiendo más. Yo recuerdo aquí en Argentina cuando fue el Congreso Eucarístico en Corrientes en el año 2004, que me impresionó muchísimo, porque antes de la misa principal entonaron, y es larguito, larguito, y lo entonaron en griego, así que bueno, no entendíamos nada los que estábamos allí, porque bueno, algo de griego sé leído, pero cantado no, y sin embargo fue una experiencia de una gran belleza. Pero bueno, vamos ahora a comenzar con el desarrollo de los temas de esta segunda clase. Me he estado dando cuenta de que sobre Mariología, que quizás es una de las cosas que más tengo a mano, al mismo tiempo, cuanto más me pongo a profundizar y cuando trato más de profundizar, más ganas me da de ampliar o de extender el curso, pero bueno, no se puede hacer, no es posible y tampoco es conveniente. Así que hay muchas cosas que solamente las voy a introducir
y va a ser para que ustedes puedan profundizar en la lectura. Y como yo les decía también, como la Mariología está un poco en el corazón de la teología católica, como se toca con todos los temas, yo voy a tratar de detenerme a veces en explicar algunas cuestiones más metodológicas, porque el contenido de la Mariología ustedes lo pueden profundizar a través de la bibliografía que les voy a dar. Pero sí me encantaría que puedan ir anotando las preguntas que tengan para que entonces al final yo pueda tal vez desde un poquito de la experiencia pastoral o de un poco más de lectura responder a las preguntas, ¿sí? Pero vamos a ir haciendo referencias a temas más generales que tienen que ver con la manera de pensar teológicamente, por ejemplo. Bueno, entonces hoy iniciamos ya un poco el ir recorriendo las catequesis de San Juan Pablo II sobre la Virgen María. Y en esas catequesis hay una primera donde Juan Pablo II hace una introducción y dice, bueno, yo a partir de ahora voy a establecer una serie de discursos, de audiencias que van a tener como temática principal el misterio de María. Y recuerde que Juan Pablo II asume como papa en 1978, es decir, 13 años después de la finalización del Concilio Vaticano II. Una de las más grandes finalidades de Juan Pablo II fue implementar el concilio, aplicarlo para que realmente los textos del concilio, las decisiones que se habían tomado, impregnaran toda la vida de la Iglesia. Como fruto del concilio, son muchísimas de sus encíclicas, de sus exhortaciones apostólicas, también el nuevo Código de Derecho Canónico, el nuevo Catecismo de la Iglesia publicado en el año 1992 y una serie de reformas también que el Papa Juan Pablo II llevó adelante durante ese tiempo. Por eso él siempre se va a apoyar en los textos del concilio. Y en la carta, perdón, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, sí dice que es importante y el concilio se propone iluminar cuidadosamente la misión de la bienaventurada Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, así como los deberes de los redimidos para con la Madre de Dios. Fíjense que hay como dos grandes áreas que profundiza el concilio y que las catequesis profundizan muchísimo más y que también están retomadas en el catecismo de la Iglesia Católica. Primero, considerar a María a través de su misión. En el fondo, la misión revela a la persona. Ustedes habrán oído hablar de ese libro que recoge los textos autobiográficos de Santa Teresita del Niño Jesús, que se llama Historia de un alma. Hay un teólogo contemporáneo llamado von Balthasar que escribió un libro sobre Santa Teresita y lo llamó Historia de una misión. Y en ese texto, en la introducción dice, en el fondo, la misión de cada persona, la misión que cada uno de nosotros tiene, revela el núcleo de la esencia personal. Y acá nos detenemos con un pequeño apunte para también nuestra meditación. ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué estás aquí en esta tierra? ¿A qué has venido a este mundo? Preguntártelo, pedirle al Espíritu Santo que te lo revele, tratar de abrazar esta misión personal es un elemento clave para alcanzar la plenitud, para alcanzar la felicidad. Entonces nosotros nos acercamos a María con esa lente. ¿Cuál fue la misión de María Santísima? El papel que ella tuvo que cumplir, la tarea, la responsabilidad, el propósito para el cual Dios la creó. Incluso recuerdo cuando era más adolescente, habiendo leído mi primer libro quizá que abordaba el misterio de María, decía que es importante darnos cuenta que de los 4 dogmas hay uno que es más importante que los 3 porque nos revela la misión de María. Los otros 3 dogmas marianos iluminan el modo en que ella pudo desempeñar esa misión. ¿Cuál es el dogma que es más importante que los otros? El de María, Madre de Dios. Si nosotros dijéramos, ¿cuál es la misión personal de María? Es, ante todo, ser la madre del Verbo encarnado. Y porque iba a ser la madre del Verbo encarnado, fue hecha inmaculada, su maternidad fue una maternidad virginal y era legítimo y era justo y era muy, muy conveniente que su cuerpo, que había sido experiencia, que había hecho la experiencia de la maternidad divina y de la virginidad, no experimentara la corrupción. Pero entonces
Lo esencial es su misión, madre del Verbo encarnado, en un sentido fuerte, como lo vamos a ver en las clases que dediquemos a este tema de la maternidad divina. Ahora bien, su misión en relación con el Verbo encarnado, con el misterio de Cristo y del cuerpo místico. Por esto es muy interesante que el Catecismo de la Iglesia Católica, al igual que el Concilio, no presenta un tratado sobre la Virgen María completito. Trata los temas de María cuando habla de la encarnación del Verbo y cuando habla de la Iglesia, porque la misión de María está vinculada a estas dos realidades, que en el fondo son una: Cristo total, cabeza y miembros. María al servicio de Cristo, María al servicio y totalmente compenetrada en este misterio que es la Iglesia, su cuerpo. Ahora bien, el concilio y también Juan Pablo II y este curso no solamente van a desarrollar como una suerte de mirada especulativa sobre la misión de María, sino también cuáles son nuestros deberes, los deberes de los redimidos para con la Madre de Dios. Nuestros deberes, en primer lugar, de imitación. María es modelo, es ejemplo. María es aquella a quien nosotros tenemos que mirar y contemplar su peregrinación en la fe y su manera de ser discípula, de escuchar la palabra, de obedecer a Dios, de estar en total disponibilidad a Él, porque nosotros también estamos llamados a una santidad grande, no estamos llamados a una vida mediocre. ¿Y a quién tenemos que mirar para entender lo que es la santidad? A María, su entrega total al proyecto del Padre, al plan de Dios, a la obra de Cristo. Y además de tenerla como modelo, nosotros estamos invitados como miembros de la Iglesia a darle culto y a tener con ella un vínculo personal, como decíamos al final de la primera clase. El culto quizás está más vinculado a experiencias comunitarias o incluso a la realidad litúrgica, y la devoción ya más bien a las opciones personales. También Juan Pablo II aborda una cuestión que fue importante durante el concilio. Recuerden que yo les dije que el cardenal Ratzinger, de cuyo libro Informe sobre la Fe tomamos parte en el primer encuentro, contó que fue haciendo como un caminito, como una evolución, que cuando era joven a él le parecían exageradas algunas expresiones de amor a María y algunas frases que se solían utilizar en el ámbito teológico, de María nunquam satis o María enemiga o adversaria de todas las herejías. De alguna forma, este papa, este futuro papa, que en aquel momento era un joven teólogo, Joseph Ratzinger, veía como que había una exageración. Después se dio cuenta que no, que las frases no eran exageradas, pero sí puede haber existido exageración en algunas expresiones que se refieren a María. Ustedes lo van a tener en la catequesis, cuyo texto les voy a compartir en un rato más. Cuando, por ejemplo, dice Juan Pablo II, hay maximalismo cuando no se reconoce adecuadamente la diferencia entre María y Jesús. María, que es persona humana, y Jesús es persona divina. María es criatura. Jesús, con el Padre y el Espíritu Santo, son Dios, creador. Son eternos, son absolutos, son necesarios. María como criatura es creada, limitada, temporal y contingente. A esta criatura Dios la ha querido unir estrechamente a la obra salvadora. Pero tampoco entonces tenemos que, dice Juan Pablo II, aplicar siempre a María al máximo, desvinculándonos de las fuentes de la revelación. Por ejemplo, algunos, para exaltar a María, han afirmado cosas que en realidad no están en las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, María tuvo ciencia infusa. Y la verdad que no sabemos si tuvo ciencia infusa, y es probable que no haya tenido ciencia infusa, que era uno de los dones preternaturales que recibieron nuestros primeros padres en el paraíso. María tuvo impasibilidad, y bueno, que María haya sufrido físicamente, la verdad es que es probable que sí. Ahora, que María fue privada o preservada de los dolores de parto es otra cosa, porque hay un testimonio muy antiguo en la tradición de que sí, María fue preservada de los dolores de parto. Ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Pero la falsa exageración es atribuirle a María el máximo sin tener una base en algún elemento de la revelación, en la escritura o en la tradición de la iglesia. Pero tampoco caer en el minimalismo, lo dice Lumen Gentium, hablando de una excesiva estrechez de espíritu, como ser mezquinos, ser poco cariñosos, poco demostrativos,
no darle a María el culto, la veneración, la devoción que sí ella se merece. ¿Cuánto se merece nuestra mamá? ¿Cuánto se merece María? ¿Pero por qué? ¿Porque a nosotros se nos ocurre darle esa veneración? No, porque el mismo Dios ha querido venerarla. Recordemos, y esto lo adelanto, perdonen a veces si voy adelantando cosas, pero recuerden que el texto de Lucas, en el capítulo 1, dice que Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Isabel honra a María, le da culto a María, movida por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia alaba a María, lo hace también bajo el impulso del Espíritu Santo. Recordemos que el culto, la devoción, el amor a María fue profetizado por ella misma en el Magnificat, cuando dijo: En adelante me llamarán feliz todas las generaciones. Por eso entonces, no caer ni en el maximalismo ni en el minimalismo. ¿Sí? María en las Sagradas Escrituras. Antes de entrar a ver los textos y demás, voy a decir que en cuanto a la cantidad de pasajes, María está cuantitativamente poco presente en la Escritura. Esto no nos tiene que sorprender ni nos tiene que asustar. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que Moisés está mucho más presente en la Escritura que María, en cantidad de versículos. Abraham, en cantidad de versículos. Y si vamos al Nuevo Testamento, Pedro está mucho más nombrado que María en el Nuevo Testamento. Pablo está mucho más nombrado que María en el Nuevo Testamento. Sin embargo, ese no es un criterio decisivo, porque la presencia de María y la cantidad, la calidad de los pasajes que mencionan a María son de primera calidad. María es mencionada, María aparece, María está allí en los momentos clave de la historia de la salvación y especialmente de la obra de la redención. Ahora bien, ¿cómo hacemos para pensar en la presencia de María en el Antiguo Testamento? Porque alguien podría decir, bueno, no, pero no busquemos a María en el Antiguo Testamento. María sí está presente en el Evangelio de Lucas, de Mateo, en algunos otros lugarcitos, pero sería un error buscarla en el Antiguo. Y entonces nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que para entender la justa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es necesario considerar que ya desde los tiempos apostólicos y después siempre en la tradición, la Iglesia esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. ¿Qué es la tipología? La tipología reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. La tipología ve a Cristo en el Antiguo Testamento. Y en estos son unos maestros, los padres de la Iglesia. Algunos quizá con aplicaciones que a nosotros nos pueden parecer como exageradas. Y sin embargo es hermosísimo. Es como un camino de contemplación muy pero muy hermoso. Entonces, en el Cordero Pascual del Antiguo Testamento, los padres de la Iglesia veían, por supuesto, a Jesucristo. En Isaac, que va subiendo la montaña, el monte Moria, junto con su padre Abraham, Orígenes y muchos otros padres de la iglesia, ven a Jesucristo, que va subiendo al monte Calvario cargando la cruz. Es una lectura tipológica que a veces ya está presente dentro mismo de la escritura, como están aquí estos pasajes, ¿no? Que son referencias. Por ejemplo, la primera carta de Pedro dice que el diluvio por el cual llovieron 40 días y 40 noches, ahora está lloviendo acá y con deseos parece de llover por varias horas, el diluvio fue una prefiguración del bautismo. Y lo dice la primera carta de Pedro, es decir, un libro del Antiguo Testamento es iluminado e interpretado por un libro del Nuevo Testamento. Y así en la carta a los Hebreos, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, con el templo, con los sacrificios del Antiguo Testamento, es visto como una prefiguración, una preparación, un tipo, una tipología de las realidades sucedidas en el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, entonces,
Leemos el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Es como que aquel que se enamoró de Jesús, aquel que le encanta a Jesús, que ama mucho a Jesús, va a encontrar a Jesús en un montón de versículos de la Sagrada Escritura, un montón de versículos del Antiguo Testamento, donde Jesús parece como que está escondido. Por ejemplo, la historia de José, ese hijo pequeño de Jacob, que es traicionado por sus hermanos y que luego es constituido príncipe de Egipto y como primer ministro del faraón salva a sus hermanos y a toda su descendencia, aun aquellos que lo habían traicionado. Por supuesto que es una figura de Cristo, traicionado por Judas, abandonado por sus amigos, puesto por Dios en el primer lugar, constituido con poder y desde ese primer lugar, de ese nuevo principado, salva a todos sus hermanos, es decir, a todos nosotros. Y así podríamos seguir. Bueno, si hay una tipología que nos permite ver a Cristo en el Antiguo Testamento, también podemos encontrar de muchísimas, muchísimas maneras a María en el Antiguo Testamento, pero no, vamos a hacerlo de una manera ordenada, como van a ver. Solo para no dejar de hacer mención a este principio, que está también en el Catecismo, hay un adagio medieval que dice, novum invetere latet, vetus in novo patet. ¿Qué significa? El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, esto significa o se traduce la palabra latet, el Antiguo Testamento patet, o sea, queda manifiesto en el Nuevo. Por eso nosotros, cuando nos acercamos al Antiguo Testamento, aunque haya libros difíciles, lo podemos hacer desde esta perspectiva. Y otro tema importante, cuando queremos responder a la pregunta, ¿está presente María en el Antiguo Testamento? Es reconocer con la Iglesia, y aquí tomamos el texto también del Catecismo, que en la Sagrada Escritura podemos encontrar diversos sentidos. Fundamentalmente encontramos dos: el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido espiritual después se va a dividir en tres: sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. Pero, ¿qué es el sentido literal? Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Parece que no nos explica tanto esta definición, pero sentido literal es lo que quiso decir el autor del libro, el autor humano junto con el autor divino, porque recordemos que la Sagrada Escritura tiene un doble autor, el autor humano y el autor divino. El autor humano es el agiógrafo, el autor divino es Dios, que es autor de todas las Sagradas Escrituras. Sentido literal de un texto es lo que quieren decir las palabras, y los exégetas, cuando lo hacen con un justo método, pueden descubrir esa intención. Entonces, vamos a poner el ejemplo anterior. El sentido literal de la descripción de la subida de Isaac al monte Moria, donde su padre lo llevaba para sacrificarlo, que después por supuesto no lo sacrifica, el sentido literal es describir un acontecimiento de la vida de Abraham que va a poner de manifiesto su gran fe y su gran obediencia a Dios. Ese es el sentido literal. La interpretación tipológica es un sentido espiritual, un sentido que la Iglesia, que los santos, guiados por el Espíritu Santo y por la unidad del designio de Dios, pueden encontrar. Entonces, este sentido espiritual se apoya en el sentido literal. Dice Santo Tomás de Aquino que todos los demás sentidos de la Escritura, todos los demás significados, tienen que basarse en el sentido literal. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Por eso se habla de sentido o de significado espiritual. Y dentro del sentido espiritual les decía que hay tres. El sentido alegórico nos dice que podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Bueno, un poco cerrando esta explicación, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, los sacerdotes muchas veces lo que hacemos es, primero,
en la homilía, explicar el sentido literal del texto. Cuando un sacerdote, por ejemplo, dice, bueno, en aquel tiempo esta palabra tenía este significado, en aquel tiempo las costumbres eran estas, ¿no? Por ejemplo, en el texto de la Samaritana, el sacerdote explica la relación entre los judíos y los samaritanos, las costumbres, el trato con la mujer, que un maestro no podía vincularse con una mujer, etc. Pero cuando el sacerdote comienza a vincular las palabras de Cristo y la samaritana con nuestra propia vida y con nuestra propia sed y con la sed que Dios tiene de nosotros y demás, comenzamos a pasar al plano de la vida, perdón, del mundo del sentido espiritual. ¿Sí? Comenzamos a abordar esta segunda dimensión que ilumina nuestro camino de fe hacia Cristo. Y si alguno de nosotros es catequista o es evangelizador o tiene que preparar una charla, es súper interesante saber y reconocer estas dos dimensiones. Y ahora volvemos, sí, a María Santísima. Podemos entonces hacernos la siguiente pregunta. ¿Aparecen textos sobre María en el Antiguo Testamento? ¿Es mencionada María en el Antiguo Testamento? Vamos a leer Lumen Gentium, el punto número 65. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y la tradición venerable manifiestan de un modo cada vez más claro la función de la Madre del Salvador en la economía de la salvación y vienen como a ponerla delante de los ojos. Podríamos decir que en los primeros libros de la Sagrada Escritura la presencia de María es como muy discreta, aunque en el primer libro ya van a ver que hay una presencia muy clara y muy evidente. Y poco a poco, bueno, sobre todo en el Nuevo, María como que toma un lugar más preponderante y más protagónico, y sobre todo es con la tradición, cuando los padres de la iglesia, la teología y el magisterio van reconociendo un papel cada vez más importante de María. Lo tuvo siempre, pero es la iglesia que lo va descubriendo, sobre todo en este proceso que llamamos la tradición viva de la iglesia. Los libros del Antiguo Testamento, atención, que es el tema de hoy, narran la historia de la salvación en la que paso a paso se prepara la venida de Cristo al mundo. Porque recordemos que los libros del Antiguo Testamento tienen como tema toda la vida y la historia del pueblo de Israel. Pero esa historia del pueblo de Israel es una historia que está abierta y en espera y en tensión hacia la venida del Mesías. Incluso cuando ustedes estudian el Antiguo Testamento hay pasajes que tienen un sentido directo histórico, pero que van poco a poco siendo cada vez más interpretados en sentido mesiánico, es decir, en la espera de un Salvador que descendiendo desde Dios va a dar la salvación escatológica al pueblo, ¿sí? Estos primeros documentos, tal como se leen en la iglesia y tal como se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena, evidencian poco a poco, de una forma cada vez más clara, la figura de la mujer madre del Redentor. ¿De qué modo aparece María en el Antiguo Testamento? Sobre todo como madre. Nunca vamos a verla en el Antiguo Testamento como alguien en sí, que tiene una importancia en sí. Siempre la vemos como madre de aquel que va a salvar a la humanidad, como una madre de un redentor, como la madre del rey. Así aparece María prácticamente en todos los lugares del Antiguo Testamento, aunque también hay otras manifestaciones de mujeres que tienen algún rol o alguna misión importante también para el pueblo. Bajo esta luz, sí, con esta lente, ¿dónde encontramos a María en el Antiguo Testamento? Toda vez que se hace presente la figura de la mujer, y especialmente la mujer madre, y especialmente la mujer que tiene una participación en la salvación del pueblo. Aparece proféticamente bosquejada, y acá el concilio menciona tres textos. En la promesa de victoria sobre la serpiente, hecha a los primeros padres caídos en pecado, Génesis 3, versículo 15. También ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emanuel. Isaías 7:14. Pero hay un texto que, si bien está muy vinculado a Isaías 7, es como muy parecido y parece estar como inspirado también en el oráculo de Isaías 7, tiene otros detalles que no están en Isaías 7.
que es el texto de Miqueas, capítulo 5, del 2 al 3. ¿Por qué cita Mateo 1? Porque atención, Mateo 1 va a citar Isaías 7 y lo va a aplicar a María Santísima. Y en Mateo capítulo 2 se va a citar también el libro de Miqueas. Entonces, si alguien nos pregunta, ya lo vamos a decir de manera explícita y les va a quedar muy clarito en la pantalla. ¿Hay pasajes que hablan de María en sentido literal en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay pasajes del Antiguo Testamento que anuncian que el Salvador de Israel y de todas las naciones va a tener una madre. E incluso uno de esos textos dice que va a ser una virgen, la madre de este que va a salvar, de este que va a ser Dios con nosotros, de este que va a ser el heredero de Judá, el heredero del trono de David. Va a ser una mujer, por supuesto, y va a ser una virgen. Y ya vamos a explicar cómo se dan estos sentidos. Pero también, que atención, después de haber mencionado estos tres pasajes, Génesis 3, Isaías 7, Miqueas 5, dice el concilio que ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de Él la salvación. Cuando se exalta a los humildes, a los que confían, a los que creen, a los que alaban, de alguna forma se nos está hablando y se está delineando algo del alma de nuestra Santísima Madre. Por eso, en el cántico del Magnificat van a reaparecer muchas frases y muchas expresiones del Antiguo Testamento de los pobres de Yahvé. Y finalmente, esta es una referencia a la cual Juan Pablo II en sus catequesis le dio mucha importancia. Le dedicó 2 catequesis. Con ella misma, hija excelsa de Sión, tras una prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía al tomar de ella la naturaleza humana, el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. El concilio dice, ella es la hija excelsa de Sión, pero la expresión hija de Sión en el Antiguo Testamento se refiere en un sentido literal al pueblo de Israel. Y como decíamos en la introducción a la primera clase, María encarna al pueblo de Israel. Entonces, ¿está presente María en el Antiguo Testamento? Podemos reconocer como 3 clases de presencia o 3 tipos de referencia a María en el Antiguo Testamento. Los primeros son los pasajes que se refieren a ella en sentido literal, los que mencioné recién. En segundo lugar, las figuras y símbolos del Antiguo Testamento que iluminan el misterio de María. Y en tercer lugar, pasajes que se aplican a ella por acomodación. Primero entonces, Génesis 3, versículo 15. Si alguno de ustedes desea y tiene su Biblia a mano, o luego cuando repasen o cuando vean el video otra vez, pueden ir a su Biblia y leer todo el capítulo 15. Recordemos que nos narra el pecado original. Dios había creado al ser humano, el varón y la mujer, en una perfecta comunión con Él, en una alianza hermosísima. Y les había dicho, pueden comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, sabemos que la serpiente entra en escena, miente, seduce, tienta a la mujer desobedece a Dios, también lo desobedece el varón, se esconden de Dios, y luego que la mujer termina diciéndole a Dios, la serpiente me sedujo y comí, están las palabras de maldición para la serpiente. Juan Pablo II destaca esto, que es cierto, en el pasaje de Génesis 3, a partir del versículo 16, Dios va a describir las consecuencias del pecado en la mujer y en el varón. ¿Sí? La mujer dará a luz a sus hijos con dolor, sentirá atracción hacia su marido y él la dominará. El varón ganará el pan con el sudor de su frente, la tierra le dará cardos y espinos.
Pero antes de anunciar las consecuencias, que en algunas Biblias aparece como el castigo del pecado, Dios ya antes de eso hizo una promesa. Porque la serpiente le dijo, recordemos que por supuesto la serpiente es un símbolo del demonio. Le dice a la serpiente, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto es muy, pero muy importante. Es un texto en el cual se funda o es esencial para comprender uno de los dogmas marianos, que es el de la Inmaculada Concepción. Sobre todo cuando dice que Dios pone enemistad entre la serpiente y la mujer. La serpiente y la mujer. Hay una enemistad puesta por el mismo Dios. Y esto vale para toda mujer. La catequesis de Juan Pablo II, que se refiere a este texto, dice que en cierto modo la mujer se convierte en aliada de Dios. Dios se convierte en aliado de la mujer en contra de la serpiente. Pero la enemistad no es solamente entre la mujer y la serpiente, sino también entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, el linaje de la mujer. Y aquí viene el versículo o la parte final del versículo que ha dado lugar a más reflexión. Aquí tenemos como traducción, Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. San Jerónimo, que fue un gran padre de la iglesia, fue el que tradujo la versión de la escritura al latín, que fue tomado como texto oficial del magisterio de la iglesia durante muchos siglos en Occidente, lo que se conoce como la Vulgata. San Jerónimo, tomando algunos manuscritos del texto griego y hebreo, porque recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y fue traducido al griego, aunque hay algunos libros que directamente fueron escritos en griego. Pero San Jerónimo, tomando algunos manuscritos, tradujo ipsa conteret caput. Ella te aplastará la cabeza. Así tradujo San Jerónimo. Ella te aplastará la cabeza. Por lo tanto, era María la que aplasta la cabeza de la serpiente. Y todos nosotros seguramente recordamos esas imágenes de María, quizá tenemos alguna en nuestra casa o en nuestra parroquia, de la Inmaculada que está aplastando la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Bueno, los exégetas y los estudiosos de los manuscritos antiguos, prácticamente hoy es un hecho, y lo reconoce el mismo Juan Pablo II, que la traducción correcta no es ella te aplastará la cabeza, sino él te aplastará la cabeza. Y cuando dice él, ¿a quién se refiere? Se refiere al hijo de la mujer o al linaje de la mujer. ¿Sí? Si se refiere al hijo en masculino, él como el hijo, incluso en griego, griego es un idioma que tiene tanto el género masculino como el género neutro. Entonces, si dice él en masculino, se está refiriendo a una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Lo que está profetizando es que un hijo de la mujer, una persona, hijo de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente, que intentará atacarlo, le echará el talón, pero él le va a aplastar la cabeza. Pero también hay unos manuscritos, y esto es impresionante, que tienen la expresión en género neutro. Y cuando tiene la expresión en género neutro, se refiere al linaje. O sea, no solamente a el hijo de la mujer, sino a los hijos de la mujer. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Nosotros. Ahora, alguno puede decir, buenísimo, pero ¿cómo sabemos que esa mujer es María?
Y para tener la certeza absoluta que desde el punto de vista bíblico esta mujer es María, tenemos que irnos al Nuevo Testamento. Por eso este texto necesita ser iluminado y va a alcanzar su significado total en el Nuevo Testamento. Cuando realiza el milagro en las bodas de Caná, ¿cómo llama Jesús a María? No le dice mamá, no le dice María, le dice mujer, mujer. Cuando Jesús está en la cruz y la quiere dar como madre a Juan y a todos sus discípulos, no le dice María, no le dice mamá, le dice mujer. Entonces, hay aún un texto más, y es el libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que aparece en Apocalipsis capítulo 12? De nuevo, lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Pero aparece de un lado la mujer y del otro lado el dragón. Y el dragón es la antigua serpiente. Entonces, en el inicio de la Biblia está la serpiente y la mujer. En el final de la Biblia está el dragón y la mujer. Y en el centro de la escritura hay una mujer de carne allí y el Hijo de Dios la llama mujer. Por lo tanto, texto de Génesis 3, versículo 15, anuncia y nos habla de María, de su maternidad. Ella va a dar a luz a aquel que va a derrotar a la serpiente. Pero también tenemos que decir, sí, el sentido específico es Cristo derrotó a la serpiente, Cristo aplastó su cabeza, Cristo venció al demonio. María también asociada a Cristo. Y vos y yo también podemos aplastar la cabeza de la serpiente siempre y cuando estemos asociados a Cristo. Vieron que entonces esto, por supuesto, además de lo que puede tener de conocimiento, nos da como elementos, ojalá sea así, para nuestra propia vida de fe, nuestro propio camino de seguimiento del Señor. En la catequesis, Juan Pablo II un poco explica esto, ¿no? Esta traducción que es la más correcta. De hecho, hoy está como en circulación la Neovulgata. ¿Qué es la Neovulgata? La edición en latín del texto de la Sagrada Escritura, pero que ha sido matizada, enriquecida y en algunos puntos corregida sobre aquella que hizo San Jerónimo en el siglo IV, en el siglo V, que es una obra monumental, pero que lógicamente después que muere San Jerónimo se siguen descubriendo manuscritos antiguos, algunos más antiguos que aquellos a los cuales él tuvo acceso en su momento, y por eso se puede dar la corrección, que es tranquilo, que no significa ningún riesgo, sino que es ese camino que hace la iglesia de buscar el texto exacto. Segundo pasaje, que se refiere a María en sentido literal. Está el profeta Isaías, está el rey Ahaz, y hay un contexto difícil. Fíjense que acá también hay un contexto difícil. ¿Cuál era el contexto difícil de Génesis 3? La expulsión del paraíso, la desobediencia a Dios, el pecado. Había empezado el miedo, la desconfianza, la concupiscencia. Para salvar al hombre, Dios va a permitir o nos va a hablar de una mujer cuyo hijo, alguien de su linaje, va a derrotar a aquella que, siendo la serpiente un símbolo, aquel había puesto en crisis a toda la humanidad. En Isaías 7 también hay una situación difícil, una situación de riesgo, una situación de amenaza, de muerte. Y entonces Ahaz estaba como amenazado. Y entonces le dice el profeta Isaías, bueno, Dios te va a ayudar, tenés que confiar en Dios. Y Ahaz dice, no, 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 yo no voy a pedir un signo, yo no quiero como molestar a Dios. Y entonces, en el fondo, lo que parecía un acto de modestia de este hombre Ahaz era de desconfianza. Entonces le dice Isaías en nombre de Dios, bueno, ¿vos no quisiste pedir un signo? El Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emanuel. Isaías 7, palabra
de Dios te alabamos, Señor. Hasta aquí el texto no parece tan claro que hable de María, porque ese rey tenía esposa y de hecho ese rey iba a tener un hijo que se iba a llamar Ezequías y parece que se está refiriendo simplemente a que Dios le va a dar un hijo y le dice, bueno, antes de que el niño sea destetado y antes de que el niño pueda hacer tal o cual cosa, va a suceder esto. Pero acá se va dando como un progreso en la comprensión del texto. Primero que el nombre del niño es un nombre muy particular. Lo llamará con el nombre de Emanuel. Emanuel que significa Dios con nosotros. En segundo lugar, en el capítulo 9 del libro de Isaías hay otros textos que se refieren a un niño prodigioso, un niño que va a tener características impresionantes, incluso no solo características humanamente infrecuentes y de un gran gobernante, de un gran soberano, sino que también va a ser un niño con características divinas. Pero sobre todo, acá se va dando una progresión, y esto sí lo quiero compartir directamente del texto de la catequesis, que luego por supuesto ustedes van a poder tener. Hay un pasaje sumamente importante porque cuando se traduce este texto del hebreo al griego, los que traducen, inspirados también por Dios, así lo ha reconocido el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia, no eligieron simplemente la palabra joven, no solamente la palabra joven, sino que eligieron la palabra virgen. Enseguida les comparto en la pantalla. En hebreo, la palabra utilizada por el autor bíblico es alma. Alma se puede traducir simplemente como doncella. Aquí está en la catequesis de Juan Pablo II. Esta profecía en el texto hebreo no anuncia explícitamente el nacimiento virginal del Emanuel. En efecto, el vocablo usado, en hebreo es alma, significa simplemente una mujer joven, no necesariamente una virgen. También es sabido que en la tradición judía no proponía el ideal de la virginidad perpetua, ni había expresado nunca la idea de una maternidad virginal. Pero cuando, más o menos 2 siglos o un siglo antes de la llegada de Jesús, se traduce la Biblia del hebreo al griego, esto por la necesidad de que los judíos que vivían lejos de Jerusalén pudieran también leer los textos sagrados, y ellos ya no hablaban hebreo, sino que hablaban griego, los traductores eligen la palabra, el término pártenos, y pártenos es virgen. Este hecho, que podría parecer simplemente una particularidad de la traducción, debemos reconocer una misteriosa orientación dada por el Espíritu Santo a las palabras de Isaías para preparar la comprensión del nacimiento extraordinario del Mesías. Lo que afirma Juan Pablo II es lo que han visto los padres de la Iglesia. El Espíritu Santo guió a aquellos que hicieron esta traducción para que eligieran esta palabra, porque era esto lo que se estaba queriendo revelar. Incluso hay biblistas que dicen, no, también Alma en otros pasajes está hablando no solo de una joven, sino de una joven virgen. La traducción con el término virgen se explica basándose en el hecho de que el texto de Isaías prepara con gran solemnidad el anuncio de la concepción y lo presenta como un signo divino, un signo que supone una concepción extraordinaria. O sea, si la esposa del rey Ahaz quedaba embarazada, naturalmente, eso no era un signo extraordinario. Si Dios mismo lo propone como signo, es porque debía tener alguna particularidad importante. También ese texto no habla del marido, dice la joven o la virgen concebirá, lo cual no era común en la antigüedad, ¿no? Entonces, en ese contexto original, esta profecía constituía una respuesta divina a la falta de fe del rey Ahaz o Acaz, que no ponía su confianza en Dios. El profeta le aconseja que solo confiara en él, y ante el rechazo es donde le da el signo.
Entonces, el anuncio del signo del Emanuel, Dios con nosotros, implica la promesa de la presencia divina en la historia que encontrará su pleno significado en el misterio de la encarnación del Verbo. El signo no es solo el niño, sino que es el modo en que el niño ha sido concebido. Y en esa revelación del modo se subraya el papel central de la madre. Hay otro pasaje que lo quiero dejar aquí de lado, pero en el punto 5 de la catequesis, aparece esto que yo les decía recién. 2 capítulos más adelante, el profeta Isaías, en otro texto muy conocido, reafirma el carácter excepcional del nacimiento del Emanuel. Estas son sus palabras. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre perpetuo, príncipe de la paz. El niño que nacerá tiene estas características. Fíjese sobre todo esta. Dios fuerte y Padre perpetuo. ¿Puede ser un rey humano, Dios fuerte y Padre perpetuo? Pero incluso cuando vos lees el libro de Isaías, te das cuenta que el hijo de Ahaz no fue nada que ver. No fue ni maravilla de consejero, ni Dios fuerte, ni Padre perpetuo, ni príncipe de la paz. Por lo tanto, el oráculo no se refería al nacimiento del hijo del rey, del hijo biológico, sino a un futuro rey que nacería de una virgen en quien se cumplirían todas estas profecías. Entonces, en realidad, el punto clave, y ahora volvemos a la otra presentación, el punto clave es sobre todo que Mateo, cuando narra la concepción de Jesús, utiliza la traducción griega. Cuando Mateo dice, después del sueño que tiene José, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre Emanuel. Ese es el pasaje decisivo. ¿Cómo sabemos que Isaías 7 se refiere a María? Porque Mateo, en la concepción virginal de Jesús, dice, se cumplió la profecía de Isaías. Finalmente, vamos al texto de Miqueas. Se me está yendo mucho tiempo, disculpen. En Miqueas 5 dice, y tú, Belén Efratá, tan pequeño entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Fíjense, sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Está hablando de alguien que va a gobernar a Israel, que va a nacer en Belén, que va a ser de la tribu de Judá, pero no es alguien así nomás. Sus orígenes se remontan a un tiempo inmemorial. Esta preexistencia de Cristo, de la cual va a hablar sobre todo el Evangelio de San Juan. Por eso el Señor los abandonará. Aquí está anunciado todo ese periodo difícil de la historia de Israel, donde estuvieron así como un poco sin rey, sin profetas, un poco librados a su suerte, pero Dios les promete que los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. De nuevo, como que el punto de inicio del cumplimiento de las promesas de Dios tiene que ver con una madre, con una mujer que va a dar a luz, con una mujer que va a engendrar y que va a permitir el nacimiento de aquel que gobernaría Israel. Y él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor. Y fíjense que aquí aparece la profecía o está vinculado con la imagen del buen pastor, aquel que va a apacentar al pueblo, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos porque Él será grande hasta los confines de la tierra. Fíjense esta expresión, Él será grande, aparece en la anunciación que el ángel le hace a María Santísima. En realidad, en la anunciación del ángel a María, narrada por Lucas, aparecen prácticamente todas las profecías del Antiguo Testamento condensadas de una manera sublime, de un modo impresionante. Entonces son los 3 textos del Antiguo Testamento
donde se habla de la madre del Salvador, de la madre del Mesías, de la madre de ese gran rey prometido, que será descendiente de David y que se cumplirá en él todas las promesas también hechas a Abraham. Tres pasajes que se refieren a María en sentido literal. Ahora bien, hay también en el Antiguo Testamento figuras y símbolos que iluminan el misterio de María. Y esto solamente lo podemos comprender a través de este proceso que llamamos tipología. Sin el Nuevo Testamento, los miembros del pueblo de Israel nunca hubieran podido entender que se refería a María. Pero una vez que el Nuevo Testamento ocurrió, una vez que ocurrió la plenitud de la revelación y que María cumplió esa misión sublime que le fue dada, nosotros la podemos encontrar en muchas de estas realidades. La primera son tantas mujeres del Antiguo Testamento, y podemos distinguir mujeres madres, sobre todo cuando hay una maternidad prodigiosa, una maternidad que no ocurre de modo habitual, sino de una intervención extraordinaria de Dios. También encontramos en el Antiguo Testamento mujeres guerreras y mujeres intercesoras. Ya lo vamos a desglosar después. Y las tres catequesis que Juan Pablo II dedica a eso son hermosísimas. También hay realidades del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, como por ejemplo está allí el Arca de la Alianza, pero hay otras más. Y finalmente, María vista como la hija de Sión. ¿A qué mujeres del Antiguo Testamento nos referimos? Lo van a encontrar en una de las catequesis. Pensemos en Sara. ¿Quién es Sara? La esposa de Abraham. Pensemos en Raquel. Pensemos en Lía. Estas mujeres que son esposas de los patriarcas son mujeres que llegan a ser madres por una intervención especial de Dios. Eran estériles y Dios interviene. Dios interviene y les permite concebir a pesar de su vejez. No estamos hablando en el Antiguo Testamento de una concepción virginal. O sea, ninguna de estas mujeres engendra un hijo por obra del Espíritu Santo. Eso solamente sucede con María. Pero estamos hablando de que Dios les permite llegar a ser madres porque sus hijos iban a tener una importancia en la economía de la salvación, en la constitución y la configuración de este pueblo de Israel. Pensemos también dos madres más, que son la de Sansón y la de Samuel. De la mamá de Sansón no se sabe el nombre. Se llamaba Manoaj, el papá de Sansón, y de su mamá no sabemos el nombre. Recordemos nuestras Biblias de los niños, un personaje así como muy, pero muy querido y muy admirado en nuestra infancia, probablemente, por lo menos de los varones, fue Sansón. Aunque dice Juan Pablo II después, también en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento aparece a veces que las mujeres pueden tener un rol que no es tan positivo, como en el caso justamente menciona a Dalila, que sedujo y engañó a Sansón para hacerlo traicionar o ayudarlo o propiciar que traicione la promesa que había recibido de Dios. Y también la mamá de Samuel, que esa sí sabemos el nombre, se llamaba Ana. Bueno, ambas eran estériles. Y en los dos casos había una situación difícil para el pueblo de Israel. En el caso de Sansón, Dios va a suscitar en él un guerrero, alguien que va a librar del ataque de los filisteos y de los pueblos vecinos que amenazaban la paz política del pueblo. En el caso de Samuel, Dios va a suscitar a través de su concepción prodigiosa a un profeta que va a tratar de ayudar al pueblo a permanecer fiel a la alianza que estaban traicionando. Pero son dos madres que suplican a Dios y reciben la maternidad como un regalo. En pequeños rasgos de estas madres encontramos algo de María. Después tenemos a Rebeca. Rebeca que es esposa de Isaac. Y Rebeca es aquella que lo ayuda a Jacob a poder recibir la bendición de su padre y lo ayuda luego a escapar de la ira de su hermano. Bueno, de verdad que cuando estaba preparando la catequesis, yo pensaba cómo tengo que repasar el Antiguo Testamento, porque hay muchas historias que no las conozco tan, pero tan en detalle. Sí, la de Rebeca, porque incluso algunos de ustedes seguro han leído el libro El Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Y allí San Luis María Griñón de Montfort hace una comparación entre Rebeca y la Virgen María. Y nosotros que somos como este Esaú, perdón, somos como este Jacob
que en realidad no merecemos la primogenitura, pero María nos ayuda a llegar y alcanzar el privilegio de ser hijos de Dios. Y debo reconocer que cuando era adolescente leí por primera vez el Tratado de la Verdadera Devoción. No me gustó mucho porque me pareció un poco injusto, ¿no? Toda la trampa que Rebeca le hace hacer a Jacob para robarle la primogenitura a Esaú. Pero bueno, San Luis María Griñón de Montfort lo explica muy bien como una analogía, de modo que María nos recubre de las vestiduras de Cristo, nos recubre como del perfume de Cristo y nos prepara algo para que nosotros le presentemos a Dios Padre y para que recibamos también nosotros los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es Rebeca. Y me encantó, esto me pareció muy, pero muy original de Juan Pablo II en su catequesis, que dice que también podemos ver algo de María en la madre de los macabeos. Recordemos esa madre que tenía 7 hijos y que durante la persecución de Antíoco Epífanes es llevada junto con sus hijos ante el tribunal y les querían obligar a comer carne de cerdo y a dar culto a los dioses paganos. Eso fue en el siglo II antes de Cristo. Y esta madre está allí con sus hijos y van muriendo uno a uno. Y el rey le dice en un momento: háblale por favor a tu hijo más chiquitito, decile que me haga caso. Es nomás comer un poco de carne, es nomás dar un poco de culto al emperador. Y la madre se burla del rey y en su lengua materna le dice al hijo: permanece fiel hasta el final, no traiciones la fe, ese mismo Dios que te dio tu cuerpo va a permitir que lo recobres. Pero, ¿por qué Juan Pablo II? Bueno, después la madre misma muere mártir. Dice Juan Pablo II, también María es una madre que a nosotros nos invita a la fidelidad. Es una madre que nos invita a entregar la vida, a no tener miedo, a no dejarnos vencer por las dificultades, a permanecer, a perseverar en el seguimiento de Cristo, incluso en tiempos de persecución. Entonces, fíjense, son madres del Antiguo Testamento, cada una que o recibiendo el don de la maternidad en relación a una situación muy difícil o engendrando a alguien que iba a tener un lugar de un protagonismo en la historia de Israel o ayudando a sus hijos a alcanzar la primogenitura, a permanecer fieles en la prueba, nos dicen algo del misterio de María. También en el Antiguo Testamento encontramos mujeres guerreras. Y esto quizá a alguno le puede llamar la atención, a alguno le puede gustar más, a alguno le puede gustar menos, pero encontramos, por ejemplo, Judith, que podemos decirlo así, con su belleza física, conquista el corazón del general del ejército enemigo, Holofernes, no comete pecado, ella permanece totalmente pura. Si este general le despierta un enorme deseo, pero ella permanece totalmente fiel a Dios, no se contamina, no se corrompe, y cuando el general Holofernes se queda dormido de haber bebido tanto alcohol, tanto vino, ella le corta la cabeza. Bueno, puede parecer poco femenina la expresión de Judith, pero ¿qué nos dice de María? Si María es aquella que aplasta, perdón, que tiene una enemistad con la serpiente, María es aquella que vence el mal. Entonces, Judith, que derrota a Holofernes, es un símbolo de María que colabora en la victoria de Dios sobre Satanás. Porque recordemos, el que aplasta la cabeza de la serpiente es el hijo de María, pero María también aplasta esa cabeza. Y es la enemistad entre María y el mal, Judith y Holofernes. María que defiende o que se pone delante también del pueblo, en este caso de sus hijos, de su iglesia, y que también es para nosotros como vencedora. Y aparece esta otra mujer, Yael, que también va a tener un protagonismo derrotando a un general del ejército enemigo y que va a ser alabada por Débora. Por eso aparece luego las mujeres intercesoras y profetisas. Quédense tranquilos que en la catequesis, que hace referencia a esto, están todas las citas para aquel que lo quiera verificar y después profundizar, incluso llevar a la oración. Esther, que va e intercede también ante el rey, porque se había dado una sentencia de muerte contra su pueblo, y ella se presenta delante del rey sin autorización, pone en riesgo su vida, pero logra que el rey revierta
esa condena a muerte que había decretado ya para todo el pueblo, para todos los miembros del pueblo de Israel. También está Débora y está la profetisa Hulda y también Abigail. Abigail es una mujer que cuando David viene decidido a matar a toda una familia, ella se presenta delante de David e intercede y alcanza misericordia de parte de David hacia aquella familia a quien él quería ajusticiar. Son mujeres que interceden ante alguien que es poderoso para alcanzar una gracia, no una gracia para ellas, sino una gracia para el pueblo. Vemos ahí rasgos de María Santísima. Y también mujeres que alaban a Dios por su victoria. Esta Miriam o María es la hermana de Moisés. Recuerden cuando celebramos nosotros la vigilia pascual, que después de la tercera lectura se hace el cántico, cantemos al Señor, sublime es su victoria. Y dice Juan Pablo II, qué notable es que apenas cruzan el Mar Rojo, la que entona el cántico de alabanza es una mujer. Y en este sentido parece como profetizar la vida de la iglesia, donde las mujeres son muchas veces aquellas que llevan adelante el canto, la alabanza, la adoración a Dios, que son más constantes en el culto, que permanecen fieles a la oración. Habla del servicio de tantas mujeres en la alabanza divina. Esta mujer que alaba a Dios, dice también Juan Pablo II, pone de relieve la nobleza del alma femenina, que también es exaltada en otros libros de la Sagrada Escritura, especialmente en los libros sapienciales. Bueno, entonces, fíjense, aquí tenemos como un largo elenco. El que quiere profundizar en la catequesis, les voy a pasar el texto en Word, están todas las citas y en cada una de ellas se va como conformando un mosaico donde cada una de ellas tiene algo de María, pero en María están todas las riquezas condensadas, sintetizadas y armonizadas, incluso aquellas que parecen opuestas, ¿no? Mujeres maternas, tiernas y al mismo tiempo guerreras, todo está sintetizado en María. También fíjense que hay algunas realidades del pueblo antiguo, del pueblo de Israel, que nosotros podemos ver como que prefiguran a María. Por ejemplo, el Arca de la Alianza. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el Arca de la Alianza con María? El Arca de la Alianza, recuerden que no es el Arca de Noé, sino que es como una suerte de caja, pero que tenía una gran nobleza en sus materiales, que estaba revestida en oro, que tenía los querubines. En ese Arca de la Alianza, en un primer momento estaban solamente las dos tablas de la ley, pero luego se agregó el bastón de Aarón y también de Moisés, se agregó maná como una reserva, podemos decir así, y como una memoria de lo que había sido la gesta del cruce del Mar Rojo y del camino de la esclavitud hacia la tierra prometida. Pero el Arca de la Alianza era sobre todo el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Y por qué nosotros podemos decir que María es arca de la alianza? Porque María Santísima es la que llevó en su seno aquel que es el pan de vida, aquel que es el nuevo Moisés, aquel que ha traído la nueva ley, el mandamiento del amor, aquel que nos ha dado el Espíritu Santo, que es la ley nueva del Nuevo Testamento. Y no solamente por eso, está muy estudiado cuando veamos en la próxima clase el texto de la visitación de María a su prima Isabel. El modo en que Lucas narra la visitación de María está como calcado del libro de las Crónicas, cuando David traslada el arca de la alianza desde la casa de Obededón hacia su palacio en aquel entonces. Entonces, Lucas mismo es el que presenta a María como la nueva arca de la alianza. También fíjense que en las letanías se habla de María como puerta del cielo. Puerta del cielo es una expresión del libro del Génesis, el lugar donde justamente Jacob había tenido esta experiencia tan impresionante. Acá abajo habla de la escala de Jacob. La escala de Jacob es por donde subían y bajaban ángeles. Y es como que María es esa escala de Jacob, porque es el lugar a través del cual el cielo bajó a la tierra, Dios bajó al hombre. Y es también el lugar, María, su corazón, por el cual los hombres podemos acercarnos a Dios. María es puerta del cielo, porque el cielo es Jesús y María es la que nos conduce a Jesús.
María es honrada en las letanías, por ejemplo, como Torre de David, o hay lugares donde se le dice inexpugnable como Torre de David. Y esta expresión de algo seguro, de algo fuerte, de algo fortificado, de algo justamente inexpugnable, nos habla del misterio de su Inmaculada Concepción. El pecado, el mal, el error, la mentira, la desobediencia a Dios no pudieron entrar en María, ni en su cuerpo, ni en su corazón, ni en su alma. También estas dos expresiones que aparecen en algunas versiones de las letanías o en otros himnos, María es huerto cerrado, fuente sellada, son expresiones del libro del Cantar de los Cantares y que también pueden hacer referencia o han hecho referencia en la tradición de la Iglesia a la Inmaculada Concepción, trono de la sabiduría, porque la sabiduría es Jesucristo y María Santísima ha sido el primer lugar donde el Rey se asentó, el Rey estableció su realeza, su majestad, su poderío, su gobierno. Y finalmente, esto es muy interesante, cuando los teólogos, especialmente aquí el padre Cándido Pozo, en uno de sus libros sobre Mariología, explica el título de María como reina. Y algunos dicen, ¿pero dónde está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que María es reina? Parece que no. Y sin embargo, él demuestra que en el Antiguo Testamento las esposas del rey no tenían demasiado protagonismo, porque en el fondo todavía se practicaba en el periodo de los reyes la poligamia. David, Salomón, los reyes solían tener muchas esposas. En cambio, hay muchas referencias a que estos reyes tenían un enorme honor y le daban una enorme reverencia a sus madres. Por eso la Gebirá, que es el nombre propio para describir a la reina madre, es una figura, una realidad del Antiguo Testamento que prepara también a María, María como la madre del rey. El rey, que es Jesús, tiene una reverencia y hasta casi como una obediencia a María, como lo deja entrever quizás el texto de Juan capítulo 2 de las bodas de Cana. Y tenemos finalmente la imagen de la hija de Sión. Hay muchísimos textos del Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Sofonías, en el profeta Zacarías, en el profeta Oseas, en Isaías, en Ezequiel. Esto está todo en la catequesis que les comparto luego, donde Israel, el pueblo de Israel, aparece bajo una imagen femenina, aparece como mujer. Dios aparece como esposo y el pueblo de Israel aparece bajo la figura femenina. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, esta, este Israel, esta Jerusalén, es una esposa infiel, una esposa que traiciona, una esposa que abandona, que falla, que no ama, que no recibe el amor de Dios esposo. Y sin embargo, Dios la vuelve a elegir. Y sobre todo hay varios pasajes, especialmente en Sofonías y en Zacarías, donde se dice con muchísima exultación, alégrate, hija de Sión, porque tu rey viene a ti. Alégrate, alégrate. Y dice, alégrate porque Dios está en medio de ti, alégrate porque tu rey viene a ti. Y en Isaías dice, alégrate y grita de alegría porque vas a ser madre. Fíjense, el Señor está en medio de ti, tu rey viene a ti y vas a ser madre. Dice el Papa que María, cuando iba a la sinagoga y escuchaba esos oráculos proféticos, ella debía pensar en esta perspectiva, alimentando así en su corazón la esperanza mesiánica. ¿Cuándo se cumplirá esto? Nunca iba a esperar que ella iba a encarnar a toda esta espera, porque ella es la excelsa hija de Sión. De hecho, en el texto de la Anunciación del ángel a María, narrado por Lucas, la relación textual es indudable. ¿Cómo la saluda el ángel a María? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Recuerden, alégrate porque Dios está en medio de ti, el Señor está contigo. Después dice, no temas, Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo. Alégrate, exulta, grita de alegría porque vas a ser madre. Y él será grande y recibirá el trono de David.
y reinará para siempre. Alégrate, alégrate, porque el Rey victorioso viene a ti. Es totalmente claro que Lucas, al momento de escribir y en estas palabras que el ángel transmite de parte de Dios, está diciendo, en María se cumplen, en ella de manera personal, todas las promesas hechas al pueblo bajo esta figura, esta imagen de Jerusalén femenina, de la hija de Sión. Dice el Papa, las semejanzas son tan numerosas y exactas que llevan a reconocer en María a la nueva hija de Sión, que tiene pleno motivo para alegrarse porque Dios ha decidido realizar su plan de salvación. Bueno, este alégrate, de hecho, en griego, el Ave María es Jaire María, alégrate María. Incluso el Acatistos, que yo hice al principio del encuentro, en lugar de salve, hay otras traducciones que dicen alégrate, alégrate. Nosotros en castellano decimos Dios te salve, pero en realidad podríamos decir alégrate, llena de gracia. Sí, tenía un amigo en el seminario que solía cuando rezaba el rosario, cuando rezaba la María, decir alégrate. Entonces, María es la hija de Sión. Después cuando lean la catequesis se van a quedar enamorados de este entrelazarse de las profecías del Antiguo Testamento y su realización en el Nuevo Testamento. Todo eso confluye, converge en María. Y por último, bueno, yo había traído el leccionario aquí, pero ahora no lo encuentro. Se ve que en algún momento me puse a ordenar y lo llevé del lugar. En el leccionario, que es el libro donde nosotros tomamos las lecturas para la Santa Misa, tenemos el leccionario propio de las fiestas, de las memorias de los santos. Y en ese leccionario también, allí dice, pasajes que se aplican por acomodación, encontramos para las misas de la Virgen muchos textos que como sentido literal no se refieren a María, pero se aplican a ella por acomodación. A veces porque son dirigidos a alguna de estas mujeres que nosotros mencionamos o algunas de estas realidades. Pero es hermoso, la iglesia ve en algunos versículos del Antiguo Testamento palabras que se pueden aplicar, pero casi al pie de la letra a la Virgen. Y por eso las usamos. Y algunos cantos que también lo traen como referencia. Por ejemplo, el texto de Crónicas, y ya les dije, María es ese arca de la alianza. Esa lectura se puede hacer el día de la Asunción de María, porque dice que cuando entra el arca de la alianza, a donde estaba el palacio de David, todos los músicos empezaron a como que hubo una explosión de alegría mientras el Arca de la Alianza entraba en el palacio del rey. Imaginemos a María entrando en el cielo, en el misterio de su asunción, y todos los ángeles rompiendo a cantar y el sonido de los coros angélicos, ¿no? Bueno, Judith, recuerden que Judith fue la que mató al general Holofernes y alguien de ahí del pueblo, no recuerdo su nombre ahora, le dice, tú eres el honor de nuestra raza, bendita tú eres el honor de nuestra raza. También Débora a Yael le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y esas palabras las va a aplicar Isabel a nuestra querida madre. Tanto en Eclesiástico 24 como en Proverbios 8, son palabras que se dedican a la sabiduría, pero que también se pueden aplicar a María, porque la palabra sabiduría, en este caso aquí en nuestra lengua castellana también en femenino, como Sofía también en griego, estos dos libros son más bien bueno, sobre todo el eclesiástico del mundo griego, se aplican a María. María que está cerca de Dios, María que conoce las obras de Dios. Pensemos en este salmo, donde se dice, de pie a tu derecha está la reina, Señor, enjollada con oro de Ofir. El rey está prendado de tu hermosura. Dios es como que se enamora de la belleza de María, a quien Él ha creado y ha revestido de santidad y ha adornado y embellecido con tantísimas virtudes, con todos los dones y frutos del Espíritu Santo. Y en Isaías 61, también vinculación con la imagen de la hija de Sión, mi alma se regocija en mi Dios, mi poder se exalta por Dios, porque Él me ha revestido con un traje de gala, me ha envuelto en un manto de triunfo, como una novia que se adorna para su esposo. Porque en María, si bien sabemos que es la madre del Hijo de Dios, también es posible pensar en ella como ícono de la iglesia, esposa de Cristo. Entonces, todas las imágenes nupciales
se pueden aplicar también a María, porque nadie amó tanto a Dios, lo sirvió tanto a Dios, se entregó tanto a Dios como la Santísima Virgen María. Por lo tanto, todas estas imágenes de la esposa de Dios se pueden aplicar también a nuestra madre. Entonces, para recapitular un poquito y para que quede claro, tenemos tres tipos de textos del Antiguo Testamento, o de tres modos encontramos a María en el Antiguo Testamento. Pasajes que se refieren a ella en sentido literal, Génesis, Isaías, Miqueas. Figuras y símbolos, estaban las mujeres madre, sobre todo la gran cantidad de mujeres del Antiguo Testamento, las madres, las guerreras, las intercesoras, las que alaban, los símbolos o realidades, como recorrimos también, la hija de Sión, y también esos pasajes que se aplican por acomodación a María Santísima, especialmente en el ámbito de la liturgia. Como el tema de la semana que viene es un poquito largo, yo quiero introducirlo. Esto lo voy a retomar en la próxima clase, pero si no, no me va a alcanzar la próxima clase. En el Nuevo Testamento, María no aparece muchas veces o en una gran cantidad de pasajes, pero aparece en momentos clave, con un papel esencial. Aparece en el texto más antiguo, metida en el corazón de la economía de la salvación. Ya lo vamos a ver. O sea, Dios tenía un plan y para realizar ese plan era necesaria una mujer. Y cuando San Pablo cuando San Pablo resume, cuando San Pablo sintetiza todo el plan de salvación, la menciona a María. En la encarnación, es decir, cuando Dios se hace carne, bueno, ahí María es clave. En el ministerio de Jesús, él hace su primer milagro, comienza a anunciar el reino y se comienza a formar la iglesia gracias a la intervención de María. Porque en Caná, dice Juan, los discípulos creyeron en él. Esa es la primera vez que se dice que alguien creyó en Jesús. Y ahí estaba María. En la Pascua, al pie de la cruz, estaba María. En el momento cumbre de la nueva creación, el nuevo Adán unido a la nueva Eva. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende, está María. Y en la visión conjunta de toda la historia de la salvación, que aparece en el libro del Apocalipsis, está también María. María es la mujer de Apocalipsis 12, aunque también es la iglesia, como vamos a ver cuando nos toque ese texto. Y antes de finalizar, una cuestión metodológica. Cuando nosotros tratamos de hacer teología, no vamos a leer los textos bíblicos, sobre todo los del Nuevo Testamento, en el orden en que aparecen en la Biblia, sino en el orden en que fueron escritos. Es decir, no vamos a empezar por Mateo, luego por Marcos, luego por Lucas, luego por Juan, luego por Hechos de los Apóstoles, luego por las cartas de San Pablo, sino que son las cartas de San Pablo, una de ellas, el lugar más antiguo del Nuevo Testamento donde es mencionada María. Yo ahí puse 50 después de Cristo, en realidad no tenemos una cronología tan exacta, creo que es 52, 53, pero lo escribí de memoria y luego no lo verifiqué. En cuanto a los evangelios sinópticos, no se sabe la fecha exacta, hay variaciones. Si ustedes tienen dos Biblias en su casa y van a las páginas iniciales o a las páginas finales, puede ser que una le diga el Evangelio de Marcos fue escrito en el año 58 y otra le diga en el 65. No es tan relevante, pero yo prefiero esta que es un poquito anterior, el año 55. Mateo, después de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, pero no tanto después, año 75. Lucas y Hechos, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles son como un único libro, cerca del año 80, y los dos últimos más antiguos libros de todo el Nuevo Testamento atribuidos a Juan aquí son su Evangelio y el Apocalipsis en el año 95. Ese orden vamos a seguir nosotros en la próxima clase, donde vamos a detenernos en los textos, aunque algunos no los vamos a estudiar en detalle, porque después los vamos a estudiar más en detalle cuando veamos los dogmas. Recuerden que son 4 los dogmas, y además de los dogmas, vamos a ver algunas de las otras realidades de María, que sin ser proclamados dogmas, también forman parte de nuestra manera de conocerla y de comprenderla a ella. Vamos a finalizar entonces dándole gracias al Señor y dándole gracias a María por habernos acompañado también en este momento. Sobre todo, quizá para algunos es
mucha información, muchas citas, muchos nombres y quizá como que también en la computadora de la cabeza parece que tiene demasiado. Sobre todo que nos podamos quedar con lo que hoy Dios quiere decirnos al corazón. ¿Cuánto Él confía en nosotros? ¿Cuánto confía Dios en la mujer? ¿Qué lugar y qué misión tan impresionante ha querido darle a esta mujer? Y este Dios que con tanto dolor, Él vio el pecado de Adán y Eva en el paraíso. Cuánto dolor cuando le dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? Prometió que la salvación vendría también a través de la mujer. Así como la desobediencia de Eva trajo para nosotros la muerte, el pecado, la obediencia de María será el lugar por donde va a ingresar la salvación. Entonces, contemplar eso, contemplar cómo Él tenía un plan, lo fue realizando, lo fue preparando, lo fue ejecutando, y hoy nosotros tenemos el privilegio de hacer una visión conjunta. Pero mucho más de lo que alcanzamos a ver ahora es lo que vamos a poder ver cuando contemplemos cara a cara a Dios y cuando un día también contemplemos en su total belleza y plenitud a nuestra querida Madre María en el cielo. Por eso le decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.